Recientemente se acaba de conocer una información sorprendente sobre el Pentágono y los ovnis, distribuida por el prestigioso periódico The New York Times, que revela detalles acerca de la renovada unidad del gobierno estadounidense que busca vida extraterrestre, así como de informes con inquietantes revelaciones. Informa este rotativo que la unidad dedicada al fenómeno OVNI, llamada Programa Avanzado de Identificación de Amenazas Aeroespaciales, no se ha disuelto como nos habían hecho creer, sino que sigue trabajando muy activamente, pero ahora se ha integrado en la Oficina de Inteligencia Naval y se llama Fuerza Especial de Fenómenos Aéreos No Identificados. Y que informaron públicamente que esta iniciativa, supuestamente, fue cerrada en 2012, según el Pentágono. Esta información fue desmentida hace unos meses por algunos miembros del Departamento de Defensa americano. Closed its office that dealt with UFO sightings in 2012 when Congress in essence stopped funding it. That office was called the Advanced Aerospace Threat Identification Program. Now, after a series of unusual Como Christopher Selwood, su portavoz, que ha afirmado finalmente que el departamento aún investiga los avistamientos de estos objetos y fenómenos aéreos tan extraños. Recordemos que en diciembre de 2017 se informaba que la Marina de Estados Unidos tenía desde 2007 un programa secreto llamado Programa Avanzado de Identificación de Amenazas Aeroespaciales y admitía, después de muchos años negándolo, que ha investigado e investiga este tipo de acontecimientos extraños en nuestros espacios aéreos, con la misión de realizar el estudio y la investigación de estos fenómenos aéreos y sin explicación aparente. Más tarde, a comienzos de 2019, el Pentágono admitía que había tenido varios avistamientos de objetos extraños sobrevolando sus barcos, su espacio aéreo e incluso habían perseguido a sus aviones. Y en abril de 2020, el Departamento de Defensa de Estados Unidos y la Fuerza Naval estadounidense informaron y reconocieron oficialmente la existencia de ovnis. En esta declaración incluyeron y dieron a conocer públicamente 3 vídeos reales de objetos voladores no identificados que fueron grabados por pilotos estadounidenses. Comunicado sorprendente e histórico, se rompió el férreo hermetismo e incluso la insistente negación que hasta el momento mantenían sobre los ovnis estas entidades. Y ahora, en julio de 2020, este periódico, The New York Times, nos da una noticia con una sorpresa más y revela en su artículo que la división encargada de estudiar a los objetos voladores no identificados podría compartir alguno de sus hallazgos y revelar la verdad sobre los ovnis durante los próximos meses. E incluso dicen que el Pentágono tendría en su poder materiales de restos de estos ovnis que habrían recuperado de algún accidente de estos objetos, y para dar fe de ello dicen que después de examinarlos y estudiarlos no serían de este mundo, no los habría fabricado el hombre. El New York Times ha mostrado también algunos ejemplos de informes que muestran que algunos fenómenos no han sido explicados aún. Por ejemplo, cita el caso de Eric Davis, un astrofísico que trabajó como consultor para el Pentágono, que manifestó en el mes de marzo pasado sobre algunos restos encontrados tras una presunta colisión ovni, que estaban hechos de materiales que no podríamos hacer nosotros mismos, los humanos. También manifestó que en algunos casos el análisis de los materiales no había podido determinar su procedencia y eso lo había llevado a concluir que no pudimos hacerlo nosotros mismos. Según esta información, Davis entregó material clasificado al Departamento de Defensa de vehículos no fabricados en este planeta, así como otros informes sobre la recuperación de objetos inexplicables tanto al Comité de Servicios Armados y a miembros del Comité de Inteligencia del Senado. Incluso un ex senador de Nevada, Harry Reid, ha afirmado que el gobierno de Estados Unidos tiene en su poder materiales de inexplicable procedencia e incluso señala que existe la posibilidad de que el gobierno estadounidense tenga en su poder una nave espacial alienígena que pudo estrellarse y recogieron sus restos. Todo esto es sorprendente.
El departamento continúa operando a día de hoy, investigando los informes de aeronaves no identificadas encontradas por aviadores militares de los Estados Unidos y ahora podemos decir que hay evidencias reales y oficiales de que algo sucede. Estamos a un paso más cerca de saber la verdad. Este sorprendente cambio radical de las autoridades americanas, desde hace unos años, con respecto a estos avistamientos de aeronaves no identificadas, se ha producido por evidentes razones de seguridad y protección. Ahora la Armada se toma estos informes muy en serio y los investigan todos y a fondo. ¿Os imagináis que el gobierno de una de las mayores potencias del mundo anunciara públicamente que va a dedicar parte de su tiempo y de sus recursos para investigar si tenemos tecnología o elementos extraterrestres en la Tierra? Estados Unidos acaba de anunciar de manera oficial que va a analizar unos extraños materiales presuntamente extraterrestres. Lo harán en estrecha colaboración con sus científicos y se comprometen a compartir sus resultados al respecto. Van a tratar de dilucidar si tenemos en nuestro planeta materiales de otras civilizaciones venidas de fuera de nuestro mundo. Algo totalmente sorprendente. El ejército americano interesado en unos materiales con posible origen extraterrestre, ¿quiere decir que admiten que puedan ser verdaderos? ¿Piensan que su origen esté fuera de nuestra Tierra y que no sean de origen natural, sino fabricados y obtenidos de forma artificial? Su estructura y composición no provienen de ninguna aplicación militar o comercial existente, ni se corresponden con nada que el ser humano sea capaz de fabricar ahora mismo, que no podrían ser formados naturalmente y tampoco no pueden ser creados por ingenieros del siglo XXI, que las muestras que poseen no serían de este planeta. Será en los próximos meses cuando sepamos si eran algo extraordinario o si por el contrario, todo era un simple engaño o un fraude. En cualquier caso, parece extraño que el ejército esté interesado tanto en estos materiales, como en su composición, algo muy raro que hace pensar que este interés es porque tienen información de que realmente puedan ser de origen extraterrestre, si no, ¿para qué perder tiempo y tantos recursos en su análisis y estudio? Para finalizar, voy a enumerar una serie de preguntas que supongo que muchos de vosotros también os estáis haciendo. ¿Por qué ahora, de repente el Pentágono admite, después de muchos años negándolo, que ha investigado e investiga este tipo de acontecimientos extraños? ¿Por qué mantuvieron ese programa en secreto hasta ahora? ¿Por qué de repente hacen público la existencia de fenómenos aéreos no identificados sin ningún tipo de explicación por parte de expertos y científicos? ¿Piensan que puedan ser aeronaves de alguna civilización no terrestre que nos estén vigilando, estudiando, analizando y con qué fin lo están haciendo? Todo está rodeado de un gran misterio, incógnitas, dudas, temores. Yo no encuentro respuestas. ¿Y vosotros? ¿Las tenéis? Aquí acabo este programa, espero que os haya gustado, si es así os agradecería que os suscribáis a mi canal. Nos vemos pronto, con más noticias interesantes.